buenas tardes, que el Señor les bendiga. Estamos en nuestra segunda clase de la parte teórica del módulo 4. Y se acuerdan que la semana anterior habíamos empezado a hablar acerca de los valores de un cristiano. Bueno, hoy nos toca ver ese segundo valor. Así que les invito a que primero oremos y que le pidamos al Señor que nos hable y que nos preparemos para ver todo lo que Dios tiene hoy con nosotros. Señor, te damos gracias en esta hora, tú eres bueno, tú eres misericordioso, tu palabra está para guiarnos y te pido que nos ayudes a comprender lo que vos querés hablarnos en esta clase, Señor. Gracias por tu presencia, gracias por cada uno de los estudiantes que se suman para aprender más de ti y más de tu palabra. En el nombre de Jesús, amén. Amén. Gloria a Dios. Entonces vamos al segundo tema, el segundo valor, y el valor que nos toca hoy es actitud positiva. Algo que quiero aclarar respecto a la actitud positiva es que nosotros como cristianos no practicamos lo que es el positivismo. O sea, que si digo todo va a estar bien, entonces todo va a estar bien. No tiene que ver con eso, no tiene que ver con si yo lo digo entonces se cumple, porque el seguir al Señor no tiene que ver con una práctica de repeticiones, sino que tiene que ver realmente con un corazón lleno de fe en Jesucristo y en lo que la palabra de Dios nos enseña. Muchos cristianos pueden expresar su fe de diferente manera. En primer lugar, la fe inicial es la fe que nos salva, esa fe que la palabra dice que la fe viene por el oír la palabra de Dios. Y entonces ahí creemos y ahí le entregamos nuestro corazón a Jesús y ahí empieza nuestro nuevo nacimiento, nuestra nueva vida en Cristo. Entonces, entendemos que todos los cristianos practicamos la fe salvadora, esa fe en creer en Jesús como nuestro Salvador. Ahora, aunque tenemos fe, hay cristianos que tienen una actitud negativa. Aunque tengan fe, o sea, creen en Dios, cada día cuando se despiertan, creen que si bajan los pies de la cama van a tocar el piso, o sea, fe, confianza, certeza, seguridad, pero dentro de sí hay una actitud negativa hacia las cosas, los sucesos, las circunstancias. Podríamos decir que tiene una mirada un poco pesimista, con temores. Entonces, cuando estamos hablando de estos valores fundamentales del cristiano, decimos, así como la semana anterior vimos el valor de la espiritualidad, y lo necesario que es para nosotros esa vida espiritual, esa comunión con Dios, esa relación a través de la oración, de la palabra, de desear ese avivamiento, como habíamos hablado, también es necesario tener una actitud correcta, una actitud positiva, una actitud que va hacia adelante, una actitud que conlleva de la fe para el día a día. Allí en nuestras carpetas tenemos algunos ejemplos, ¿no? Y pone en la introducción una ilustración de un hombre que dice que era muy negativo, que resaltaba cada fin de semana la poca asistencia de gente en los cultos, decía que poco vienen, y un día el templo se llenó, y entonces este hombre, su comentario fue, sí, está lleno, pero qué pocos creen. O sea, eh, siempre poniendo la mirada en lo menos, en lo negativo, en restar, en vez de en sumar. Y saben que esta actitud nos quita la gratitud, nos quita el agradecimiento, nos quita el reconocimiento a Dios muchas veces. Uno diría, pero ¿cómo cristianos pueden tener esta actitud? Bueno, sí puede pasar. Y el tema es que si nos pasa, que nos demos cuenta, que lo reconozcamos y que comencemos a cambiar, que comencemos a mirar la vida y las circunstancias como el Señor nos pide que la miremos y como la palabra de Dios nos enseña que la miremos. ¿Cómo se desarrolla entonces una actitud positiva?
En primer lugar, cambiando nuestra manera de pensar. Nosotros no podemos evitar que ciertos pensamientos lleguen a nuestra cabeza. No los podemos evitar, esos pensamientos vienen. Pero sí podemos evitar que si esos pensamientos son malos, son negativos, se queden. Nosotros podemos elegir cuánto tiempo se quedan en nuestros pensamientos. ¿Sí? Tenemos voluntad, tenemos dominio propio. Entonces elegimos si abrazar esos pensamientos y esas ideas negativas, angustiantes, dolorosas, o pensar de otra manera. Filipenses capítulo 4, el apóstol Pablo está preso cuando escribe esta carta y explica él a los creyentes la importancia de no ser ociosos, de llevar todas las situaciones a la oración, de regocijarnos en todo momento, no en las cosas malas que nos pasan, sino de regocijarnos en el Señor y en su salvación, regocijarnos en todo momento, sea lo que sea que nos toque atravesar. Y también ahí aclara Filipenses 4:8, dice: por lo demás, hermanos, todo lo que es verdadero, todo lo honesto, todo lo justo, todo lo puro, todo lo amable, todo lo que es de buen nombre, si hay virtud alguna, si algo digno de alabanza, en esto pensad. O sea que el apóstol Pablo, estando preso en una situación injusta, porque él lo había llevado preso por predicar el evangelio, y no había cometido ningún delito, estando en una situación incómoda, escribe esta carta y anima a la congregación de Filipos que estén pensando en lo que es bueno, en lo que es justo, en lo que le da la gloria al Señor. Que no llenemos nuestra cabeza de cosas que puedan llevarnos a una inestabilidad emocional, espiritual, a una desesperación. La palabra de Dios es clara para nosotros, ¿sí? Y la palabra de Dios quiere lo mejor para nosotros. Entonces, es nuestra tarea reemplazar, quitar esos pensamientos que vienen a angustiarnos, que vienen a hacernos daño, por pensamientos que le den la gloria al Señor, por pensamientos en los que podamos decir, bueno, pero si la palabra de Dios me dice que Él va a estar conmigo en todo momento, bueno, gracias Señor, porque pase lo que pase, vos estás conmigo, ¿sí? Entonces, empezar a cambiar esos pensamientos negativos por lo que sí enseña la palabra de Dios, por pensar lo bueno, lo correcto, lo que nos hace bien. Justamente Filipenses 4:13 dice: todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Y ese todo lo puedo es todo, ¿sí? Y es en Cristo. El Señor nos da la salida, el Señor nos da la respuesta, el Señor tiene lo que nosotros necesitamos, por eso necesitamos acudir a Él cada día. Y si estamos enfrentando alguna situación difícil, o si nosotros mismos estamos en una condición complicada, ya sea física, emocional o espiritual, bueno, creamos en esto, en que todo lo podemos en Cristo, ¿sí? Que Cristo puede levantarnos, puede transformar esa situación en un testimonio. Tenemos el ejemplo del rey David, y el rey David ahí nos lo relata Primera de Samuel, el capítulo 16, el capítulo 17, encontramos, bueno, primeramente el llamamiento de David, que David estaba dedicado a criar las ovejas a su padre, que prácticamente en la familia no lo tenían en cuenta, pero Dios sí lo tenía en cuenta. Él es ungido para un futuro reinado, y en ese momento y en todo ese contexto, su papá lo envía a llevarle alimento a sus hermanos que estaban en la batalla, y también para tener un reporte de cómo estaban sus hermanos, siendo que Israel estaba enfrentado con los filisteos. Ahora, cuando David llega al campo de batalla y ve la situación, que había un gigante que desafiaba al ejército de Israel, él mismo se ofrece a ir contra ese gigante. Claro, no era una persona de guerra, era un jovencito, su tarea era cuidar de las ovejas, también componía canciones, salmos, ¿no es cierto?
pero no era su tarea la de un hombre de ejército. Sin embargo, él entendía que si Dios estaba con él iba a poder ganar esa batalla. Entonces, vemos en distintos versículos cómo su diálogo con Saúl, que era el rey de Israel, y el que de alguna manera tenía que aprobar que David saliera a la guerra, le dice, ¿no es cierto? No podrás tú. Claro, ya directamente lo desmotiva, ¿no es cierto? Las palabras que utiliza le quitan valor, vos no vas a poder. Y quizás alguna vez nos dijeron, vos no vas a poder, vos no sabés, es muy difícil, ¿cómo se te ocurre tal cosa? Pero qué bueno es que David no renunció, no retrocedió, ¿no es cierto? Sino que él mismo dijo, o sea, reconoció que Dios en él era el que podía hacer la diferencia. Y justamente David añade ahí en 1 Samuel 17:37, el Señor me ha librado de las garras del león y de las garras del oso. Él también me librará de la mano de este filisteo. Y es entender eso, que si Dios es con nosotros, ¿quién contra nosotros? No para que hagamos macanas, ni nos mandemos a aventuras en las que el Señor no nos pide que nos metamos, no para hacer cuestiones fuera de lo correcto, o sea, que realmente seamos movidos por el Espíritu Santo y para hacer cosas buenas. Pero en nuestro día a día, estar seguros de que Dios está con nosotros, de que Dios es nuestro guardador, de que Dios es el que hace ese escudo alrededor nuestro. David mismo decía, vos sos mi refugio, mi castillo, ¿no es cierto? Lo describía a Dios como ese Dios protector, como ese Dios que da seguridad, y ese es nuestro Dios. Entonces ahí es donde nosotros podemos cambiar nuestra manera de pensar, conociendo más a Dios, conociendo quién es nuestro Dios tan grande y tan poderoso. Una persona que tenga mentalidad negativa y que todo lo vea en forma pesimista, le va a costar más lograr las cosas. Por eso cuán importante es para nosotros hoy animarnos a creerle a Dios y a tener una actitud positiva. Debemos pensar menos en los problemas y más en las soluciones, ¿sí? Buscar siempre el lado positivo de todas las cosas. ¿Se acuerdan? La palabra de Dios dice que a los que amamos a Dios todas las cosas nos ayudan a bien. Entonces, creerle al Señor, Señor, bueno, si esto está pasando, vos podés hacer algo grande en medio de esta situación. Algo bueno podés sacar de todo esto porque vos sos todopoderoso. Lo segundo que necesitamos hacer es cambiar nuestra manera de hablar. Bueno, por supuesto que está totalmente ligado, porque conforme a lo que pensamos, eso decimos. Nuestra boca, nuestra lengua no tienen una independencia absoluta, está relacionado con lo que primero pensamos para entonces hablarlo. Pero algunos tienen la capacidad de pensar sin decir, y si están pensando mal, aunque no lo digan, aunque no se noten, va a traer esos efectos negativos en su vida. Y otros quizás piensan mal, piensan negativamente y encima están diciendo todo el tiempo, no puedo, no sé, no tengo, es difícil, es muy complicado, estamos en un problema muy grande. Y no significa que decir eso ya tiene el poder de arruinarle la vida, pero influye y afecta. Y afecta mucho porque uno se predispone, ¿no es cierto?, a eso que está escuchando, que se está repitiendo. Entonces, nosotros debemos saber que lo que tenemos que hablar, y cuando hablamos en términos de nuestra fe, ¿sí? Porque hay personas que dicen, lo declaro, y va a suceder y lo declaro. Y no es una cuestión de lo declaro y ya está. Es creer y declarar lo que dice la palabra de Dios. Eso es lo que tenemos que declarar si estamos esperando que algo suceda, ¿sí? Algunos declaran cosas que se les ocurren a sí mismos. Lo declaro, en este mes voy a tener tal cosa. Bueno, gloria a Dios, si el Señor te provee, te bendice, te trae, y que tengas fe para orar y para esperar en el Señor que Él te dé eso que estás anhelando. Pero no es lo mismo que creer que porque vos declaraste o porque vos no declaraste lo que se te ocurrió, entonces no va a suceder.
No, porque si no sería como una expresión mágica y no se trata de eso. Nosotros debemos declarar, debemos proclamar lo que proclama la palabra de Dios. Y en esa palabra está el poder de Dios, porque son las cosas que Dios dice, ¿sí? Entonces, al decir las cosas que Dios dice, por supuesto, esas son las cosas que se cumplen, porque Dios no falla, Dios no miente. Pero para con nosotros, en nuestra manera del hablar cotidiano, hablar con fe, hablar con esperanza, no negando la realidad, porque si yo me siento mal y voy al médico y le digo, yo tengo fe en Dios que me va a sanar, pero no le digo qué siento, ay no, a ver si no le digo que me duele la cabeza y entonces el milagro no sucede. No, reconocer la realidad, reconocer la situación que estamos viviendo, pero confiando en el poder de Dios, confiando en la grandeza de nuestro Señor. Ahí en primera de Juan 4:4 dice, mayor es el que está con nosotros que el que está en el mundo. Gloria a Dios. En el mundo hay adversidades. Jesús dijo, en el mundo vamos a tener aflicción, pero confiemos, Él venció el mundo. Entonces, cambiemos nuestra manera de hablar. Y esto no es para que vayamos por la calle diciendo aleluya, aleluya, aleluya y que la gente salga corriendo. No tiene que ver con usar palabras religiosas. Tiene que ver con expresar lo que Dios ya nos ha enseñado en su palabra. Tiene que ver con hablar lo que bendice, que nuestra boca diga bien, eso es bendecir. Y que nuestra boca no maldiga, no diga mal, no ofenda, no lastime, no rebaje, no denigre, que digamos bien, que seamos instrumento de bendición. Y por último, cambiar nuestra manera de actuar. Va todo encadenado. Dijimos, primero cambiar la manera de pensar para ser personas con una actitud positiva. Luego cambiar nuestra manera de hablar. Y en tercer lugar, cambiar nuestra manera de actuar. ¿Qué cosas hacemos? ¿Qué acciones nos suceden, ¿no es cierto? ¿Hacia dónde nos dirigimos? ¿Cuál es nuestro comportamiento? Cambiar nuestra manera de actuar, que nuestro comportamiento también muestre esa actitud positiva, esa manera de confiar en el Señor y de esperar en Él. Antes de cambiar nuestra manera de pensar, justamente se menciona en la ilustración el ejemplo de Abraham con Isaac cuando iban hacia el monte Moriah. Es tremendo este pasaje en Génesis porque Dios le había dicho a Abraham que tenía que entregarle a su hijo, a Isaac. Y claro, sabemos que ese hijo había sido la promesa de Dios a Abraham y para Abraham un momento tan fuerte, tan movilizante, ahora Dios me lo pide. Y saben que Abraham no dudó en obedecer a Dios. No le dijo, no, te estás equivocando, Señor. Vos me lo diste, vos me lo prometiste. Sino al contrario, le pidió a Isaac que se prepare, preparó todas las cosas y fueron de camino al monte donde se hacía ese sacrificio. Inclusive cuando preguntaron, bueno, y falta el animal para el sacrificio, tenemos el fuego, tenemos las sogas, tenemos los elementos, pero ¿dónde está el animal para el sacrificio? Y Abraham dijo que el Señor lo iba a proveer ese animal. Sí, él dijo, iremos, adoraremos y volveremos. Abraham nunca dudó de que Dios iba a hacer cosas buenas para su vida. Abraham no sabía cómo iba a hacerlo Dios. Quizás Abraham podía pensar de que, bueno, que matando a Isaac, Dios lo resucitaba en ese momento. No sabemos, pero sí, no sabemos cómo Dios va a obrar, pero sí tener esa confianza, tener esa seguridad, que si Dios nos dice algo, sigamos en obediencia al Señor. Entonces, respecto de la actitud positiva, nos lleva a hacer las cosas, aunque no tengamos muchas ganas de hacerlas. Mucha gente se abraza a su situación, a su problema, a su circunstancia y dice, bueno, entiéndanme, yo estoy mal, no tengo ganas de nada, pero la realidad es que hay una responsabilidad personal y diaria que debemos enfrentar. Y el que tiene una actitud positiva es el que, a pesar de quizás no tener las ganas, y no me refiero cuando una persona está transitando una enfermedad y necesita algún tipo de tratamiento, me refiero a que aquel en condiciones saludables
se niega a hacer lo que tiene que hacer porque, bueno, se puso mal, se angustió, se peleó, no resolvió, sino que justamente, a pesar de las adversidades, se levanta y continúa haciendo lo que tiene que hacer y lo hace de buena manera, lo hace con excelencia, lo hace dándole la gloria al Señor. Entonces, que nosotros también podamos tomar esa actitud correcta, ¿sí? La alegría estimula la creatividad. O sea que podríamos decir que la tristeza anula o apaga nuestra creatividad. Y necesitamos creatividad para la resolución de problemas, necesitamos creatividad para el día a día. Nuestro Dios es un Dios creador y nos dio la capacidad de tener ideas, de buscar soluciones, de resolver conflictos. Entonces, utilicemos todo eso. Seamos personas alegres, seamos personas felices. La palabra de Dios nos habla de que el gozo del Señor es nuestra fortaleza. Nos habla de que Él cambia nuestro lamento en danza. Entonces, abracémonos de las promesas del Señor, dejemos que Él consuele nuestro corazón si hay alguna tristeza, seamos personas alegres y entonces vamos a poder tener buenas actitudes, buena manera de relacionarnos, vamos a poder hacer las cosas de la mejor forma y eso va a traer mejores resultados. Siempre, siempre cuando hacemos las cosas de mala manera, cuando nuestra actitud no es grata, chocamos, se agravan los problemas, la situación se hace más difícil, pero cuando vamos con una sonrisa, cuando vamos con modales correctos, cuando tratamos de la mejor manera, vemos que muchas puertas se abren y que muchos problemas se solucionan. Así que seamos personas con una actitud positiva, con una actitud correcta, una actitud agradable. Para cada problema Dios preparó una salida. Eso también tenemos que tenerlo en cuenta. En Primera de Corintios, capítulo 10, en el versículo 3, Primera de Corintios, capítulo 10, versículo 13, perdón. Dice, no os ha sobrevenido ninguna tentación que no sea humana, pero fiel es Dios, que no os dejará ser tentados más de lo que podáis resistir, sino que dará también juntamente con la tentación la salida para que podáis soportar. Dios te conoce, Dios me conoce, Dios nos conoce, Él sabe qué cosas podemos enfrentar, Él sabe qué cosas podemos soportar y Él prepara la solución para cada prueba, para cada adversidad. Por esto no te estoy diciendo que Dios es el que nos manda los problemas, no, Dios es un Dios bueno y Dios quiere lo mejor para nosotros. Y justamente como quiere lo mejor, cuando nos ve en problemas, en dificultades, en adversidades, prepara la salida. Pero muchos de nosotros, como el pueblo de Israel en el desierto, en vez de obedecer a Dios y tomar la actitud correcta, nos quedamos dando vuelta en el problema o en el desierto 40 años, cuando en un camino de unos pocos días hubiéramos llegado a la salida. ¿Cuál fue la diferencia? La actitud inadecuada, una actitud negativa, de queja, de murmuración, una actitud en la que se rebelaron contra las autoridades que Dios había puesto, en ese caso Moisés y Aarón, una actitud realmente de reproche y de reclamo a Dios. Y todos ellos que se quejaron y que tuvieron esa mala actitud no pudieron entrar a la tierra prometida, aunque tenían la promesa. Entonces, ¿qué actitud vamos a tomar nosotros? Si Dios nos llenó de tantas promesas en su palabra, si Dios nos bendice tanto cada día, ¿cuál va a ser nuestra actitud? Qué bueno es obedecer a Dios, respetar a las autoridades que el Señor ha puesto, no murmurar, no quejarnos, sino por el contrario, ser agradecidos y en pocos pasos llegar a la salida, a la tierra prometida, a la respuesta que estamos necesitando. Depende de cada uno de nosotros, depende de las decisiones que tomamos. Entonces, en este segundo valor fundamental, podamos reconocer, sí, necesito mejorar, necesito cambiar mi manera de pensar, cambiar mi manera de hablar, cambiar mi manera de actuar y disfrutar lo que el Señor tiene para nuestras vidas. Conclusión,
Dios nos ayudará a descubrir nuestras fortalezas, ¿sí? A descubrir cuál es el don que Dios nos dio y concentrarnos en eso. Controlar los estados de ánimo, ¿sí? Podemos llorar y podemos reír, por supuesto, y Dios nos dio las emociones, pero tener un control, ¿sí? No pasarnos todo el día llorando ni todo el día riendo. Hay muchas cosas que también tenemos que hacer. Concentrarnos siempre en las soluciones y no en los problemas. Desarrollar la perseverancia, ¿sí? Esto nos va a permitir no abandonar hasta llegar al final. Tomar las adversidades no como un complot de la vida en su contra, sino como una oportunidad para crecer. Algunos dicen, ay, todo me pasa a mí, todo a mí. Y no, todo, un montón de cosas nos pasan a todos, ¿sí? Pero que en cada situación que nos toque enfrentar, podamos decir, bueno, ¿qué se tiene preparado el Señor? ¿Qué salida asombrosa se tiene preparada el Señor? Y yo estoy dispuesta a tener la actitud correcta mientras atravieso esta situación, esta circunstancia, y me gozo en lo que Dios está preparando. Gracias, Señor, gracias por tu palabra, gracias por tu amor tan grande, gracias por enseñarnos en tu palabra cómo vivir, Señor, cómo debemos transitar nuestro peregrinaje aquí en la tierra. Te pido que bendigas a mis hermanos que si están pasando alguna adversidad, alguna situación difícil, les asombres, hagas milagros y maravillas. Gracias por tu fidelidad en medio nuestro. En el nombre de Jesús. Amén. Amén. Que el Señor te bendiga en gran manera.